Bien, empecemos. Sí. ¿Dónde está ahora? Aquí. ¿Qué? Sí. No, vale. Es aquel, ¿no? Sí. Ayer nos quedamos en... A ver, el tiempo que tenemos es limitado. Por lo tanto, no nos interesa tanto hacer un repaso de todos los ítems, sino ver cuáles de aquellos que están aquí podéis entender como o más conflictivos, más difíciles de llevar a cabo o que creéis que faltan algunas cosas o deberían o no son necesarios. Porque, insisto, al final el análisis es ir cubriendo cada uno de estos e ir relacionando si se cumple o no y cuáles son las mejoras. Por lo tanto, como ayer ya os entregué el documento, seguramente que toda esta noche habéis estado trabajando en ello y habéis analizado ya, seguramente tenéis algunas cuestiones a plantearse. Básicamente son dos documentos, uno que está relacionado, este primero de aquí, que es relacionado con la estructura curricular, sería, no sé cómo le llamáis vosotros, sería la ficha inicial donde aparecen lo que se pretende y, bueno, básicamente es todo aquello que no es la secuencia didáctica, para decirlo de otro modo. Y por otro lado, el siguiente, y este sí que vamos a necesitar un poco más de atención, es el que se relaciona con la secuencia didáctica. ¿De acuerdo? Bien. En este primero, lo que nos plantea es qué áreas o materias, y la primera pregunta es ¿cumple o no cumple? No, ¿contempla o no contempla que más o menos áreas? ¿Las contempla todas o algunas? Como os dije ayer, el objetivo no es que las contemple todas. El hecho de si puede contemplar, cuanto más áreas contemple, más posibilidades existe de Sí, veamos. Aquí sería la parte del proyecto integrador, que tiene una serie de contenidos de distintas áreas y materias y que en el proceso, en vuestro proyecto integrador, sin lugar a dudas, debe tratarse estos aspectos, que son las fases de motivación, etcétera, etcétera. En este caso es cuando nos planteamos qué contenidos de las distintas áreas deben cubrirse. Pero teniendo en cuenta que esto hace referencia al proyecto integrado. Pero habrá muchos contenidos que aquí se trabajan. El término contenido, ¿cómo lo interpretáis vosotros? Contenido de aprendizaje. Sí, pero para muchos en España contenido de aprendizaje se asocia a los conocimientos y no a las actitudes y los valores. ¿Aquí también? Aquí es todo. Por lo tanto, las actitudes, valores, habilidades, procedimientos, técnicas, etcétera. Vale. Pues bien, hay algunos contenidos, cuando estamos trabajando un proyecto integrador, que los alumnos ya los han aprendido en otro proyecto integrador. Y por lo tanto, en este proyecto, lo que hacen es aplicar el conocimiento. Y por lo tanto, se sitúan en algunos de estos aspectos. Les sirven para memorizar o les sirven para profundizar en el concepto a la hora de aplicarlo. ¿Sí? Luego hay otros contenidos que sí aparecen como nuevos y por lo tanto sí que exigen este primer proceso.
Y posteriormente nos preguntaremos, ¿en el proyecto integrador ha habido actividades suficientes para comprender el concepto, para poder memorizar el hecho, para tener el dominio del procedimiento? Ante esta pregunta, veremos qué es lo que desplazaremos al tiempo de trabajo específico. Sí. Y luego, dentro de lo que está previsto en la unidad temporal, de contenidos de otras áreas o de la misma área que no caben dentro del proyecto integrador. Y aquí hay dos posibilidades: o dejar este contenido nuevo para otro proyecto integrador, o hacer un trabajo independiente, donde habrá un momento de trabajo global y otro de trabajo específico. ¿Os queda claro estos conceptos? No son tan fáciles. En la escuela en la que trabaja Silvia, están trabajando con proyectos. Los proyectos, todo el tiempo, durante 5 meses, trabajan un proyecto que abarca, 5 semanas, perdón, que abarca todas las áreas. Pero el problema que tienen a veces con los propios profesores es identificar aquello que ya están conociendo, de aquello que deben profundizar, de aquello que no. Teniendo en cuenta que además este tiempo de aquí es el del trabajo de personalización del aprendizaje. Es donde cada uno va a su ritmo. Y para hacer esto necesitamos también, los niños deben tener instrumentos para el seguimiento de su objetivo específico para este periodo. De tal modo que en este tiempo no todos los alumnos hacen el mismo trabajo, sino cada alumno hace el trabajo en función de sus objetivos personales. Por lo tanto, algunos tendrán que memorizar y otros trabajos más de comprensión, otros trabajos en función de las capacidades, de las características del alumno, tendrán que hacer unas actividades u otras. ¿Qué? Ya, no. Silvia está todo el rato preocupada porque para que podáis trabajar. Me está diciendo, estás hablando mucho. Gracias, Silvia. Bien, vamos ya, paso a... Pero me parecía que era importante porque esto se pierde, esta idea. Primero, insisto, trabajo, proyectos integradores, está para esta parte, donde se atribuye, insisto, los dos objetivos básicos de un trabajo por proyectos son 2. Uno es el que el alumno adquiera habilidades para la comprensión ante la complejidad. Y en segundo lugar, el que en todo proyecto integrador, todos los nuevos contenidos que aparecen de manera significativa y funcional. Es importante porque hay algunas actividades en los proyectos existentes, libros de texto y en alguno integrado, donde aparecen actividades innecesarias. O sea, aparece, y ahora como estamos tratando esto, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Sí? Pero no es necesaria para el proyecto. ¿Sí? Hemos de tener en cuenta que no tiene que haber ninguna actividad que el alumno no sepa el por qué debo hacerla. En los proyectos integradores y en los proyectos también de los libros de texto aparecen actividades porque lo dice el maestro. Y la pregunta es, ¿y por qué debo hacer yo esta actividad? Si no sé el por qué, no aprenderé, porque mi objetivo no está en el aprendizaje, sino está en realizar lo que me pide la maestra. ¿Sí? Este es alguno de los posibles errores. Sigo. Vamos deprisa. Bien. Sobre la estructura curricular, aquí hablamos de productos y subproductos. Generalmente los proyectos tienen un resultado final, un producto final,
que moviliza más o menos todo el proyecto. Y a lo largo aparecen subproyectos necesarios para este producto, pero deben tratarse también como productos acabados. Es importante pensar en los subproductos porque son los que cumplen con algunos requisitos de los contenidos que hemos situado en el proyecto. ¿Sí? Sí. Las preguntas significativas es una ayuda al maestro. Es aquellas preguntas que queremos que se hagan los alumnos. O sea, son preguntas que las tenemos en el bolsillo, pero el objetivo es que las generen ellos. Generalmente cuando los alumnos empiezan a hacer, a partir de nuestra motivación, cuando se hacen preguntas, hacen algunas preguntas que no son pertinentes y otras pertinentes. Es importante también ayudarles a ver aquello que no es pertinente o sí. En algunos casos son pertinentes, pero no habéis pensado vosotros en el proyecto y la dejamos de lado. La escribimos en la pizarra y decimos, esto lo trataremos, es muy interesante esta pregunta, pero la resolveremos en nuestro proyecto. Objetivos de aprendizaje, la pregunta es, ¿los objetivos que hemos planteado se corresponden con los fines de la enseñanza? Este serían las relaciones con las finalidades educativas. Indicadores de logro. A ver, los objetivos nos determinan lo que el alumno debe aprender, ¿sí? Pero generalmente el objetivo es un constructo donde aparecen al mismo tiempo hechos, conceptos, procedimientos y actitudes, ¿sí? Si está formado en capacidades o en competencias, tiene los 4 componentes. Claro, un alumno puede resolver, nos podemos encontrar, por ejemplo, con un problema de matemáticas, que ha salido a lo largo de problema de matemáticas convencional, y nos encontramos con que 4 alumnos distintos no han sabido resolver este problema. Pero cuando lo analizamos, nos encontramos con que uno de ellos, el problema era un problema contextual, sería, por ejemplo, hemos ido al mercado, hemos tenido que comprar patatas, no sé cuántas peras, etcétera, etcétera. Un problema competencial, un problema debe ser complejo y por lo tanto darle más datos de los que necesita el alumno, ¿sí? Y por lo tanto les hablaremos del tiempo que hace, les daremos más datos, porque lo importante es formar para la complejidad y por lo tanto que sean capaces de todos los datos cuáles son los que necesita para resolver el problema. Pues bien, cuando ya tenemos esto, nos encontramos con que estos 4 alumnos, 3, 4 y tú también, no han sabido o la respuesta no ha sido apropiada. Al final le hemos preguntado cuál es el valor de las peras, que valían tantos y cuando valía tantos pesos y tantos kilos, ¿sí? Y vemos que este hombre, al hacer el problema, lo resuelve bien, pero al decir 7 por 3, en lugar de 21, ha puesto 24. El problema es de carácter factual. Lo que no sabe las tablas de multiplicar. Ella, en cambio, en lugar de hacer una multiplicación, ha hecho una suma. Y por lo tanto, el problema es conceptual, es de comprensión del concepto. Ella ha hecho el algoritmo y lo ha hecho muy rápido, se ha pasado, ha puesto mal los dígitos y el resultado ha sido negativo. El problema es en el procedimiento. Y este es un hombre que va de sobrado y lo que hace, lo hace deprisa y corriendo y se equivoca. Tenemos, por lo tanto, el objetivo es el mismo para los 4. Ser competentes resolviendo problemas de cálculo, en este caso de multiplicaciones. Pero lo que llamamos nosotros que es necesario es tener claro los indicadores de logro, que están relacionados no solo con el objetivo en general, sino con el conocimiento de cada uno de ellos en relación a cada uno de los componentes de esta competencia. Porque
si el objetivo de la evaluación es la de sancionar, los 4 son negativos. Pero si el objetivo de la enseñanza no es sancionar, sino es ayudar, tengo que buscar los indicadores de logro. Y los indicadores de logro son lo que yo pido a cada uno de ellos para darle las ayudas correspondientes. A él le diré, debes memorizar las tablas. A ella le diré, tendremos que hacer actividades para comprender el concepto. A ella lo que tenemos es más actividades de... Y este señor, aunque esté prohibido, darle un golpecito diciendo, a ver si te fijas otra vez. Hemos utilizado, por lo tanto, los indicadores de logro es lo que nos permiten saber las medidas de ayuda. Sí. No aparecen en vuestros trabajos, aparecen de manera irregular. Aparecen en bloques, lo vimos ayer, ¿no? Sí, donde no aparecen las diferencias y entonces el resultado es no han sido competentes, no han resuelto, pero en cambio no sé cómo ayudarlos. Tengo 4 y cómo lo hago si no tengo estos indicadores. Bien, los objetivos de aprendizaje, bueno, aquí no hagáis caso. Aquí lo tenía que... me parece que a vosotros ya lo saqué. Es el cómo redactar un objetivo de... Olvidaros. Bueno, aquí ya tenéis... ya tenemos... A ver, ¿alguna cuestión? Todos, ahora. Un minuto. Gracias. Y no se me ve. Sí. Un minuto. Vale, un minuto para hacer una reflexión sobre como si tuvieseis que hacer esto en la unidad y me planteáis cuáles han sido los problemas que estáis viendo. Muy por encima, evidentemente, porque el tiempo no nos ayuda. ¿Sí? O sea que os estoy pidiendo esto, un minuto, y os voy a pasar el micro. Tengo una duda respecto a ver si comprendí bien lo de los indicadores de logro. Generalmente uno siempre los establece de manera inicial, qué es lo que se tiene que lograr. Pero ahorita como que percibí que una vez que se evalúa y se identifica el aspecto en el cual cada alumno debe, por ejemplo, esto generalmente siento que muchos no lo hacemos, de decir, evaluamos y corrige esto, pero no es, me centro en esto que tuviste mal. Entonces, cuando identifico si es factual, procedimental, ¿se le da un indicador de logro a manera de retroalimentación al alumno? ¿Si es esa parte o...? El indicador de logro, a ver, cuando estamos haciendo un proyecto, lo estamos haciendo para la media del grupo de alumnos. Y por lo tanto, tenemos una campana de Gauss, donde estamos hablando en lo que es la mayoría. A ver, la realidad es esta. En las aulas tenemos los que somos, o sea, 25 o 30. Y difícilmente podemos llegar a todos del mismo modo. Por lo tanto, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que podemos hacer. Para mí esta idea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la perfección es imposible, de entrada. Pero dada que la perfección es imposible, el que yo no pueda atender a cada uno en función de sus posibilidades, el alumno no tiene culpa. Porque no he podido saber si sabe o no sabe la tabla de multiplicar y qué ayudas le tengo que dar. Porque sabes quizá la del 7, pero no la del 3. Y por lo tanto, resulta que él no tiene culpa de que yo no haya podido saber exactamente qué falla él. Esto es importante porque el modelo que tenemos de evaluación es totalmente perverso, porque está basado en la selección, no en la ayuda a cada uno. Estamos convencidos todos que el objetivo es ayudar a cada uno. El problema es que venimos de un modelo en que los medios que tenemos no están pensados para ayudar a cada alumno. Y aquí encontramos una esquizofrenia en el propio profesorado, donde pensáis en lo que debería ser y luego lo que podéis hacer. Y aquí hay unas cuantas frustraciones. ¿Sí? Pero en cualquier caso, si yo no puedo, esto nos sirve para saber dónde ha estado el error en las actividades que he dado a los alumnos. Pero si yo no le he dado las actividades suficientes, el problema no es del alumno, es nuestro. Ahora la pregunta es, ¿por qué no le he dado yo los...? Y aquí está claro que venimos de un modelo determinado que era simplista
el modelo es simple, a todos lo mismo, que repitan aquello de forma más o menos memorística y luego lo vuelquen en un examen. Modelo extremadamente simple. Y lo que estamos pretendiendo ahora, utilizando los dos referentes, en el referente función social de la enseñanza es el de formar para la complejidad y orientar, no seleccionar. Y además el conocimiento científico es cada uno aprende de maneras distintas, con ritmos distintos, etcétera. ¿Cuál es la media de alumnos con capacidades distintas a la media de la clase? ¿Qué porcentaje tenéis aquí? En España es el 20% de los alumnos de las aulas son alumnos que la media no les funciona. Esto quiere decir que tenemos 30 alumnos, son 6 alumnos. Y estos no tienen ninguna culpa ellos si no les podemos dar. Pero bien, en el papel, en el marco teórico en el que nos movemos, el ejemplo que estamos es viendo qué es lo que deberíamos hacer. Nosotros no podemos ir con una lista cada vez de checklist, una lista de cotejo cada vez que estamos en clase. Por lo tanto, esto que estamos haciendo, que tenéis que hacer, es básicamente para cambiar también vuestra mirada en relación a y también relativizar también alguno de vuestros errores. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, yo con base en lo que nos comparte, identifico que en algunos de los, bueno, en general en los instrumentos que están planteados para la evaluación de los proyectos integradores, no corresponden a este tipo de categoría, en donde podemos identificar lo que es un proceso factual, lo que es a lo mejor algo procesual, lo que es actitudinal. Por tanto, no hemos reforzado tampoco el mecanismo de comunicación, es decir, puedo identificar en qué el niño no está cumpliendo el estándar, puedo identificar en qué nivel se encuentra, pero no tengo un mecanismo de comunicación que realmente incida en que el alumno esté mejorando constantemente. Exacto, que haga conciencia. Vamos si nos vamos al modelo teórico, insisto, en lo que debería ser, ¿sí? El alumno cuando empieza una unidad didáctica, cuando la empieza, debe tener un cuadernillo donde pueda escribir, si son preescolares, puedan identificar con alguna icono qué es lo que quieren aprender durante este proceso. A lo largo de sesiones, todas las sesiones, casi un diario de qué hemos estado aprendiendo sobre aquello. Y al final, qué es lo que he aprendido sobre aquello. En función de la edad de los alumnos, el medio más potente para poder seguir al alumno es el metacognitivo. Es el que ellos nos digan qué he aprendido. Y que este señor pueda decir, yo no he aprendido las tablas de multiplicar, esta señora diga, yo no he entendido el concepto de, etcétera. Porque sin su ayuda es imposible lo que pretendemos. Cuidado, ayuda que está relacionada también en cómo organizo yo la clase. Si os fijáis, todos vuestros proyectos implican un gran movimiento de los alumnos, donde aparecen muchos trabajos en equipo, pero no aparecen trabajos de equipo estructurados desde la organización social del aula. La pregunta es, ¿quién gestiona el bienestar emocional de los alumnos? ¿Quién es el responsable de las relaciones emocionales y afectivas entre los alumnos? Dices, los docentes. ¿Con cuántos alumnos? 30. Y tú puedes estar por los 30 alumnos para saber. Imposible. Pero sí que puedes plantear una dinámica de aula en la que este grupo 1, 2, 3, 4 y 5 forman un grupo y tú eres la responsable del bienestar social del grupo. Tú eres la responsable de qué problemas existen y por lo tanto yo te voy a llamar a ti y a cada uno de los representantes responsables y a ver qué problemas estamos teniendo, qué os parece qué, etcétera.
y según lo que... Pero si no tenemos estructurado el grupo, si cuando planteáis a veces actividades de grupo y perdéis mucho tiempo, cuando lo estás leyendo, dices, ¿cuánto tiempo van a tardar en formar el grupo? Aquí tenemos que decir ya, el grupo, por grupos, los 5, y tú eres el responsable de decir, va a ponernos a trabajar, y tú la de tomar nota de, y tú la de... Estamos diciendo que los alumnos, decíamos ayer, deben participar, y no es necesario participar a veces participamos en la selección del tema y en cambio no en todo aquello que hacemos constantemente. Es imposible atender la diversidad. Él me puede decir, porque además es el responsable de las competencias matemáticas, me puede decir, por cierto, yo no sé memorizar, no sé qué, ella le entiende, etcétera. Él tiene más información de la que tenemos nosotros. Sin esta ayuda es imposible, imposible. El problema es cómo articularlo. Por lo tanto, si yo fuera de Jalisco, de la SEP, diría a partir del curso que viene todos los grupos organizativos de la escuela deben estar conformados en grupos de A5 y cada uno con unas responsabilidades determinadas. Cuando tenemos que hacer proyectos, preguntaremos cómo va la dinámica, ven tú que es la dinámica del proyecto, tú cómo va. Y el aprendizaje, no solo el proyecto, que muchas veces, si evaluáis, en algunos casos los proyectos evalúan el resultado del proyecto, que está bien, pero lo importante no es el resultado del proyecto, el proyecto es una excusa para que aprendan. Evidentemente, el proyecto es importante porque habla del grado de colaboración, de participación, de entrega, la capacidad de gestionar el equipo, pero los aprendizajes son individuales. Y por lo tanto, no es aquello, estos lo han hecho muy bien, un 7 para todos. Será un 7 en relación al trabajo en equipo, pero no en relación al aprendizaje. Y por lo tanto, a aquel señor diremos que le faltan, si es que lo tenemos que decir, sí lo debemos saber, y yo contra es decirlo. Sin la colaboración de los alumnos, todo lo que estamos diciendo es imposible. Imposible. Por lo tanto, la administración tendría que decir esto. Todos a partir de un profesor que está acostumbrado a ver. Los profesores, ¿qué aprendimos de nuestros mejores profesores? Aprendimos el modelo que yo estoy utilizando, que es todos escuchando y las reglas de juego son sencillas. Cuando alguien habla, ¿qué es lo que tenemos que hacer el profesor? Hacer que calle y tú escuchas. Si alguien se mueve, ¿qué le decimos? Tú a la silla. No hay otra ley. Si alguien quiere hablar, ¿qué tiene que hacer? Dale la mano. Y cuando él levanta la mano, ¿qué tenéis que hacer todos? Estar callados y hacer ver que escucháis. No es necesario que escuchen, hacer ver. Así de simple. Buscar vosotros los problemas de gestión del aula que tiene cada uno de vuestros proyectos. ¿Cuántos? Porque los alumnos hablan, los alumnos se mueven, pero cuando no hablan tienen que hablar de aquello que tienen que hablar. Pero si ella no se encarga de que se hablen de lo que se tienen que hablar, yo no puedo ir detrás de cada grupo. En todo caso, si veo que no hablan, ven para aquí. ¿Qué pasa en tu grupo? Y se lo diré ella, aunque sea ella la que está hablando. ¿Qué pasa en tu grupo? Porque uno de los objetivos es responsabilizarse ante los demás y también un trabajo de servicio. Ella está haciendo un trabajo de servicio para el aprendizaje de todos. ¿Alguien? Sí, tú has dicho... ¿Alguien? No, nadie ha levantado la mano, ¿no? No, pues sigo. Qué estrés. Yo qué he hecho yo con el bolsillo. Bueno, ahora vamos ya a esta... No, este es lo que tenéis. Sí. Veamos. Ahora tenéis en vuestras manos un documento que tiene dos partes. Esta de aquí es para entender lo que es la lista de cotejo, que es esta de aquí. ¿Sí?
¿Y qué tenemos en esta lista de cotejo? Tenemos, por un lado, las fases. Aquí nosotros la hemos dividido en 3 fases, pero lo de las fases, dónde empieza, de dónde acaban y demás, es básicamente para saber que hay un inicio, un desarrollo y un final. Y aquí puede haber partes, esto no es lo importante. Pero, por tanto, aquí es para la descripción de las columnas, ¿sí? Y aquí al lado están los indicadores que serían la lista de verificación de cotejo, o sea, aquello que debe cumplir. Como veréis, en las hojas estas, como veréis, aquí aparece. No tienes. Yo tengo 2. Sí, voy con 2 y una vez. Como veréis, aquí tenemos en la cuadrícula aparecen algunas que están señaladas con color. Esta es la que debe cumplir, porque algunos de estos principios deben aparecer en distintos momentos, ¿sí? ¿Quieres? Están mirando y no se ve. ¿Sí? Él quiere otra. No tengo más. Tienes que mirar, lo siento. Pues espera, tengo. Sí. Ah, es la tuya esta. Bien. O sea, la primera ejercicio es el de ver si se cumplen las distintas fases. El orden de las fases no es lo importante, sino es que se cumplan, ¿sí? Y a veces hay actividades que cumplen más de una fase a la vez. Y esto es fantástico. Yo, si en una actividad consigo motivar, conocer los conocimientos previos del alumno y cuál es su zona de desarrollo próximo, no tengo que hacer 3 actividades. Con una ya tengo suficiente. Por lo tanto, es un instrumento para nosotros, para poder tener claro lo que se debe cumplir. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, la primera a preguntarnos es, en vuestra secuencia, analizar si se van cumpliendo las distintas fases. No, ahora es de aquí a aquí. Luego esto es lo que aparece más tarde, es solamente una parte ya vamos viendo cada una de las actividades. El papel de docente, el alumno, ¿sí? Sí, a ver. Sigamos. Aquí, sí. Déjame. Sí, sí, aquí en 2. Veréis que las últimas páginas que tenéis en vuestras manos está la serie de actividades en función de cada una de las fases. ¿Sí? Veréis que en ellas, para poder analizarlas, nosotros nos vemos con la necesidad de identificar cuál es el papel del docente y cuál es el del alumno en cada una de las fases. ¿Sí? Y al lado tenéis los criterios en los que debe desarrollarse esta fase. Empecemos. La primera fase, la inicial, básicamente lo que pretendemos es poder negociar el significado, o sea, primero, negociar con los alumnos lo que se va a aprender.
Aquí hay algunos problemas de entrada, porque vuestros proyectos en la primera actividad intenta que sean motivadores y por lo tanto que la concepción del aprendizaje sea posterior. Ellos deben saber que cuando hacemos un proyecto es motivador, pero es para aprender algo. Por lo tanto, podemos empezar con la situación motivadora, pero diréis, pero para hacer esto que es impresionante, que lo vais a pasar muy bien, vamos a aprender una serie de cosas. Y entonces, nos comprometemos con ellos en lo que van a aprender. Cada uno en su cuadernillo, si lo tenemos prefijado, que vayan poniendo crucecitas o vayan poniendo, voy a aprender esto y esto. Términos muy generales, no es muy específico, no se corresponde con los indicadores de logro, sino en términos generales. Resolveremos problemas, haremos lo que sea, entrevistas, escribiremos, etc. Negociación. Segundo lugar, insisto, la motivación. La pregunta es suficientemente motivadora aquello que le he planteado. Tercero, tengo en este proceso inicial actividades o la misma actividad que me permita saber cuál es el nivel de conocimiento de los alumnos. Una de las maneras fáciles de saberlo es cuando pasamos al momento de hacerse preguntas. Cuando nosotros hemos escogido un tema que interesa y entonces por equipos le decimos, vale, vamos a ver qué nos interesa de este tema o de esta cuestión o de cómo hacer este proyecto determinado. En este caso, lo que tenemos que hacer es un trabajo por equipos. Ya los tenemos y los decimos, tenéis 5 minutos para hacer preguntas relevantes sobre tal cosa. Este es un esquema constante, preguntas relevantes. Entonces recogemos las preguntas en grupo, además las explican unos a otros e intentamos agruparlas. Algunas se van a repetir, algunas un grupo no las ha dicho, no las ha planteado, en otros casos sí, y en algunas que a nosotros nos interesa, es el momento de hacerles ver que además nos hemos dejado aquella pregunta. ¿Sí? Una vez hecho esto, por lo tanto, esto ya nos permite saber, mientras están haciendo las preguntas, el alcance de su conocimiento. Si lo están haciendo en grupo, ¿qué es nuestro trabajo? El pasar por los grupos escuchando y ver si entienden o no han entendido la pregunta que se están hecho, etc. Pero es el momento que nos permite a cada uno de nosotros conocer el nivel de desarrollo cognitivo de. Esto nos permite también saber la zona de desarrollo próximo y por lo tanto plantear qué preguntas ya no vamos a tratar. Pero no para decir, y estas preguntas no sirven, sino en una libreta o un apartado vamos poniendo preguntas que nos interesa resolver. Y las ponemos, estas preguntas nos pueden ser útiles para los alumnos de altas competencias, de altas capacidades. Porque son en el tiempo de trabajo específico, que pueden acabar pronto o no queremos que avance mucho más del grupo, entonces les proponemos preguntas de las que él se había planteado, que son de un nivel más alto. Por lo tanto, hemos dicho negociación de contenidos, de objetivos, negociación también el trabajo de conocimientos previos, el de la zona de desarrollo próximo, y el paso siguiente ya es cuando ya tenemos las preguntas, aquello que queremos resolver, podríamos ya empezar a trabajar, pero los alumnos ya saben muchas cosas. Y es otra vez por equipos decirles, ¿y qué creéis vosotros? Y hasta plantearlo, cada uno de ellos plantea su hipótesis, lo que creen, cómo se hace tal cosa, cómo se hace un huerto, cómo se tiene que buscar la información, etcétera. Cómo se tiene que buscar o resolver alguno de los problemas. Y es el momento de otra vez, en equipos, intentar definir lo que puede ser hasta también alguna sana competencia entre ellos. Porque nos podemos encontrar con respuestas, hipótesis que son distintas. Y preguntarse, ¿es la de ellos o es la vuestra? O ponernos de acuerdo en la lista de hipótesis, que es la que nos va a promover el trabajo siguiente. ¿Sí? Ya tenemos las hipótesis. Es importante la hipótesis porque es la que determina la fuente de información.
es la que determina qué es lo que voy a hacer. Aquí es donde aparecen, en vuestro caso, actividades que no sabes de dónde surgen. Digo, no saben, no hay un hilo conductor. Aparecen y son coherentes, pero no aparecen de manera natural. ¿Sí? No son el resultado de, para poder conocer tal cosa, tal otra, tengo que utilizar este medio. ¿Sí? El paso siguiente, una vez ya tenemos la hipótesis, entonces podemos buscar las fuentes de información, que pueden ser fuentes de información directas o indirectas. Las directas son trabajo de campo y las indirectas son vía búsqueda de otras fuentes. Si os fijáis en las finalidades educativas de México, muchas de las habilidades de las finalidades está en la búsqueda, en la capacidad para encontrar aquello que es necesario para poder dar respuesta a los problemas que les va a plantear lo que deben resolver. Por lo tanto, es importante que aprendan que hay distintas fuentes y que cada fuente tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y por lo tanto deben saber que tienen que hacer trabajo de campo, que obliga a unas habilidades concretas, a hacer encuestas, entrevistas, observaciones, fotografías, vídeos y otras fuentes que son bibliográficas o de Internet. Es importante el debate con ellos qué fuente vais a utilizar. Hemos de tener en cuenta que esto parece como si alarguemos mucho, dura mucho tiempo el aprendizaje mediante el proyecto. El objetivo no es conseguir ya el producto, sino lo importante es que vayan aprendiendo estas rutinas, que es lo que les va a facilitar el poder adquirir aquellas habilidades que les van a servir para siempre. El binomio de Newton o el sistema nominal como tales no les van a servir para siempre. La capacidad de poder identificar qué información del TikTok vale la pena y no vale la pena, cuál es del Twitter y cómo están manipulados o no un medio u otro medio, esto es clave para que no nos tomen el pelo. Bien, aquí ya pasamos al momento del desarrollo. 5 minutos. Bien, sencillo, no digo sencillo, como tenéis, os voy a pasar mi correo electrónico si queréis alguna duda, pero me parece que hemos quedado que haríamos algún vídeo o alguna cosa, algún encuentro, pero bien, de entrada, sí, otra cosa, para no me lo dejo. No sé cómo repartir estos 6 libros, o sea que... No, sí, yo también. Lo sorteáis, os encargáis del sorteo, ¿vale? Sí, os lo sorteáis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y veremos si es el 7, el 8 o el 10. Sí, pero, os dije, ponme la última diapositiva, por favor. En esta referencia, que si os lo pasan con no tendréis que aprendérsela de memoria o teclearla, en esta, durante, me parece que son 3 semanas o 4 semanas, vais a tener acceso a 35.000 artículos y de proyectos, por ejemplo, hay 490 artículos que hablan de proyectos, más artículos de libros, y estos libros, algunos capítulos de los libros están por lo tanto, durante durante 3 o 4 semanas lo vais a tener. Bien, esto es por el tema de, que lo podéis conseguir. Mirad de no pitar, se puede descargar, mirad de que no se pase demasiado. Pasarlo a gente querida y... Bien, sigo. El desarrollo es el proceso donde se producen más aprendizajes. Aprendizajes conceptuales, procedimentales o actitudinales. Es la parte más importante en el tiempo. En ella, una de las cosas que perdemos es ¿qué estamos aprendiendo? Metacognición. Perdemos esto. Y también acostumbramos a perder la conciencia que existe sobre
el proceso de aprendizaje. Deben ser conscientes también de cómo están aprendiendo. Lo último que tienen que tener claro los alumnos es la nota. No deben movilizarse por las notas, deben movilizarse por los aprendizajes. La pregunta no es qué habéis hecho, sino qué habéis aprendido. Uno de mis hijos, que cuando era más pequeño iba a una escuela que están trabajando por proyectos, era en sus inicios, el chico vino a casa y me dijo, le preguntamos, ¿y qué cómo ha ido a ir la clase? Y me dice, hemos estado haciendo pajaritas. Y un proyecto de hacer pajaritas de papel. Y no entendíamos, decía, no puede ser que esta maestra, su objetivo era hacer pajaritas. Cuando nos enteramos de qué iba la cosa, las pajaritas era un medio para hacer una hoja de instrucciones, un texto de cómo dar instrucciones a otro para hacer una pajarita. El objetivo era lingüístico, no era el de la pajarita. Pero los niños no habían negociado que este era el objetivo, ¿sí? Por lo tanto decían, hemos hecho pajaritas en clase. ¿Sí? ¿Queda claro? Este quizás sea uno de los problemas en el proceso de desarrollo. También el proceso de desarrollo, tener claro que hay el tiempo de trabajo específico, aquello de lo que han aprendido y no. Y por último, la evaluación. Constantemente Silvia me dice, y le estamos quitando tiempo al compañero, aunque me ha dado carta libre, no voy a aprovecharla. Gracias, de todos modos. La evaluación. Lo importante es evaluar el proceso de aprendizaje que han seguido. Evidentemente, ellos querrán también valorar el proyecto como tal y cómo han trabajado, etcétera, que es importante porque es un objetivo de aprendizaje. Cómo han trabajado en equipo, cuál ha sido el rol de los distintos, del responsable de, etcétera, qué problemas hemos tenido, pero luego qué hemos aprendido y sobre todo qué ha aprendido cada uno de ellos. Esta es la información más importante para poder luego recoger información. Y hay dos tipos de recogida de evidencias. Tres tipos. Una es la que nos dan ellos. Otra es todas las evidencias a lo largo de. Hay cosas que no debemos preguntarlas con un acto o un ejercicio, un examen. Los exámenes solamente sirven para aquello que no hemos tenido evidencias de lo que han aprendido y necesitamos ayuda, que es una parte solo. Y por otro lado, nos sirven para preguntarles cosas de temas anteriores. ¿Por qué temas anteriores? Porque los alumnos, nosotros como alumnos, nos hemos acostumbrado a utilizar estrategias de recuerdo a corto plazo. Una vez hemos aprobado el examen, lo olvidamos, porque nuestra estrategia era a corto plazo. Por lo tanto, tenemos que hacer, sí, demandarles cosas que eran del trimestre pasado. Porque si ellos saben que me lo van a pedir, ellos ya van a utilizar estrategias de ayuda para clasificarlas en el lugar correspondiente, que implica ejercicios. Los proyectos y una evaluación formativa nos sirve para recoger evidencias donde la prueba solamente nos da una parte muy pequeña de los objetivos que tenemos. Y los objetivos de carácter actitudinal, que son importantísimos en nuestros fines, no se adquieren mediante una prueba de papel y lápiz, es mediante la observación y las informaciones que nos pueden dar los propios alumnos. ¿Sí? Bien, como veis la tarea es muy fácil. Sí. Es apasionante, tenemos mucho trabajo que hacer, pero sabiendo que estamos haciendo muy buen trabajo. Es cuestiones de ir mejorándolo cada vez un poco más, con la ayuda unos de otros, y es importante este trabajo de revisión, hacerlas en equipo. ¿Sí? Pasarlas, yo te lo paso a ti, tú me miras y los comentarios correspondientes es aquello que nos va a ayudar más. Por lo tanto, espero que
aunque sea con las interrupciones correspondientes y demás, que haya servido para alguna cosa. Muchas gracias y seguir con el mismo esfuerzo. Bueno, a vosotras, gracias. Gracias. Bueno. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Como bien se introdujo al inicio de esta sesión, pues era un evento dirigido con todo cariño a los diseñadores de proyectos integradores, con la intención evidentemente de tener herramientas que nos permitan evaluar el trabajo que hemos propuesto y estar siempre en un ciclo de mejora. Por tanto, ahora, a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y de nuestro señor secretario Juan Carlos Flores Miramontes, le hacemos entrega de este reconocimiento simbólico a nuestro gran tallerista Anthony Zavala. Un aplauso, por favor, que en estas 2 jornadas nos ha ampliado información respecto a cómo es una visión de los proyectos integradores. Muchísimas gracias y un gusto estar con usted.